Si tu presencia conmigo no va. Estamos trabajando melodías y acompañamiento de bajos por quintas, duplicados. Entonces, es un trabajo bien bonito de Aimé, una niña muy disciplinada que realmente logró sacar esos dos temas, aparte de otros contenidos que trabajamos en estas clases, y lo ha desarrollado muy bien. Así que, sin más preámbulos, empezamos con Si tu presencia conmigo no va. Y sigue Yahweh del grupo Oasis. Vamos, Aime, el escenario es todo tuyo. Bueno. Sí.